El día del Señor, grande y terrible. ¿Qué diferencia hay entre la segunda venida de Cristo, el día del Señor y el arrebatamiento de la Iglesia? En el vídeo anterior vimos el origen de la idea de la segunda venida. En este veremos en qué consiste el día del Señor. Dado que estamos en el fin de los tiempos, es de vital importancia conocer los términos. Jesucristo y Barrabás. Cuando leemos el relato de la crucifixión de Cristo, vemos que Pilatos no encontró en él culpa alguna y trató de librarlo, ofreciendo al pueblo liberar a Jesús o a Barrabás. El pueblo eligió a Barrabás y gritó exigiendo que Pilato crucificara a Cristo. Barrabás era un ladrón y asesino, mientras que Cristo era Dios de intachable conducta y quien todo lo que hacía era por el bien ajeno. Desde que el hombre pecó por primera vez, la mayor parte de la humanidad siguió prefiriendo los asesinos, como Barrabás, en vez de a Cristo, el Salvador. En Juan 3, 16 a 19, leemos por qué Jesús vino al mundo y por qué muchos lo rechazan. Los versículos 18 y 19 dicen que los que no creen en el nombre de Jesús ya están condenados, y la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quien ama el pecado siempre busca practicarlo en oculto, porque en el fondo todo el mundo sabe lo que debe o no hacer. Por eso muchos rechazan a Cristo, el Redentor, quien es la luz del mundo. El fin de los tiempos. La Biblia enseña que todas las cosas fueron hechas por y para Cristo, y que Él es el dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Dios ha dado un tiempo para que la humanidad se arrepienta de sus malas obras y venga a la luz, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese tiempo está llegando a su fin. El Señor Jesús y profetas que vinieron antes y después de Él dejaron muchas indicaciones para que el ser humano supiera cuándo llegaría ese fin y qué pasaría. La culminación de todo se denomina en la Biblia el Día del Señor. En este trabajo nos centraremos en ese día. La ira de Dios. El autor de Hebreos nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si bien hablaremos de cómo escapar a la ira de Dios en otro vídeo, ahora consideraremos lo que dijo Juan en el capítulo 3, verso 36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De este versículo aprendemos que todos los seres humanos tienen sobre sí la ira de Dios, a no ser que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios. Puede que ahora te surjan muchas preguntas, te enfades o empieces a juzgar a Dios diciendo que no es justo, etc. Pero cálmate y atiende al tema de este vídeo, del anterior y del posterior. En Daniel 8:19 leemos: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Tras relatar cómo serían los imperios dominantes a lo largo de la historia, y al llegar al último imperio, que es el que se está levantando ahora mismo y cuya cabeza será la bestia anticristo, asesorada por el falso profeta y poseída por el dragón Satanás, dice Daniel: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso está en Daniel 8:23. Aquí se nos informa que se levantará un gobernante que será terrible, pero fijémonos en que dice que ese gobernante se levantará cuando los transgresores lleguen al colmo. El colmo de la transgresión. Toda la creación se sostiene por el poder de la palabra de Dios. Esta expresa su ley, que es el fundamento del orden de todas las cosas. Puesto que el ser humano no fue capaz de cumplir la ley, Cristo como hombre tuvo que morir en la cruz para cumplirla o nadie sería salvo. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de transgresión, está hablando de transgresión de la ley de Dios, que es lo mismo que se conoce por pecado. Cuando leemos sobre el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, sobre el diluvio, etc., vemos que Dios tiene paciencia y espera que el hombre se arrepienta hasta una medida de transgresión. Luego retira los suyos y derrama la ira, devastando todo. Eso pasó en los días de Noé, y hablando del final de los tiempos, Jesús se refiere a que así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Noé anunció por un poco más de un siglo que Dios derramaría su ira si no se arrepintieran. A día de hoy, los profetas y la Iglesia llevan al menos 3000 años anunciando que la ira vendrá sobre los seres humanos que no se arrepientan. Hoy día la injusticia, la maldad, la arrogancia, la soberbia, la mentira y todo tipo de transgresión están alcanzando un nivel como nunca antes visto, y todo eso está devastando a la humanidad. Unos pocos seres que no se sabe siquiera si son humanos están destruyendo la sociedad, la productividad, la dignidad del ser humano, las relaciones afectivas, familiares, etc. En Daniel 7:7 leemos: la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Ese es el gobierno que está a punto de levantarse tan pronto la Iglesia sea retirada de la tierra. Esa bestia predominará durante 7 años sobre la humanidad que ha rechazado a Cristo. El día del Señor. Ahora centrémonos en un día específico que es el que la Biblia llama el día del Señor. Ese día es el mismo del que hablamos en el vídeo anterior y que para los judíos que esperan al Mesías será la segunda venida. La diferencia es que ahora estamos hablando desde la perspectiva de los no judíos y los que no esperan al Mesías. Veamos cómo describen los profetas ese día. Juan nos cuenta en Apocalipsis que tras los 21 juicios que derrama el Cordero sobre la humanidad, el cielo se abre y el Señor Jesús, montado en un caballo blanco y seguido por sus ejércitos celestiales y la esposa, viene a la tierra. En ese momento, todo ser humano lo verá. Eso es totalmente posible a día de hoy, puesto que las comunicaciones llegan a todos los puntos del planeta en tiempo real, aparte de que probablemente se dará de forma sobrenatural, ya que la Biblia dice que vienen las nubes, que es como los profetas decían que se manifestaba Dios. Juan dice que en ese momento de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada de la ley. La espada que sale de la boca del Rey de Reyes en ese momento es la palabra de Dios, es decir, que Él pronunciará juicio sobre la humanidad citando la ley de Dios que fue transgredida por los hombres. Pablo dice, la ley produce ira. ¿Por qué la ley produce ira? Porque la ley establece el orden y la justicia. Donde hay justicia, hay paz. Pero al pecar, el ser humano transgredió la ley y con ello trajo el caos. Ese caos fue aumentando porque el ser humano aumentó su nivel de transgresión y eso trae la ira de Dios. Si no existe ley, no existe transgresión, pero donde existe ley y ésta es transgredida, entonces existe ira que trae castigo. Al venir como Redentor, Jesucristo cumplió con toda la ley en lugar de los seres humanos. Pero el que no cree en Jesucristo y no se acoge a esa redención, sigue bajo la ley y será juzgado por medio de ella. Eso significa que los hombres que no han sido redimidos por haber rechazado a Cristo serán castigados con la ira de Dios conforme a la ley. Esto nos lleva a algo importantísimo a tener en cuenta en este contexto, y es que tanto la gran tribulación como el día del Señor son resultado de que el hombre haya rechazado a Jesucristo, el Mesías Redentor. Pablo dice así, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Por lo tanto, si alguien quiere escapar de esa terrible ira, debe creer en Cristo. Ya veremos en otro trabajo qué significa creer en Cristo según la Biblia. Los soberbios y altivos. Sigamos con lo que dijeron los profetas sobre ese día grande y terrible. Dicen que será un día que viene sobre los soberbios y altivos. Dice que ni los valientes, los gigantes, los poderosos y varones de guerra lo soportarán. Apocalipsis 6 habla de los magnates, ricos y capitanes que pedirán a las peñas que caigan sobre ellos para esconderles de la ira del Cordero. Antes de seguir, veamos quiénes son los soberbios y altivos que sufrirán esa ira. Dios dice en su palabra que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. En Romanos 3:23, Pablo dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podríamos seguir, pero con estos ejemplos es suficiente para entender quiénes son los soberbios y altivos sobre los que caerá la ira del Cordero cuando venga el día del Señor. Todo aquel que dice que no peca está contradiciendo a Dios. Juan lo dice en la siguiente forma, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mucha gente piensa que es buena persona, que no roba, no mata, no hace el mal a nadie y que Dios sería injusto si la castigara. Esos conceptos son religiosos y por lo tanto contrarios a la palabra de Dios. Contrariar a Dios es intentar ponerse a su altura y eso es soberbia y altivez, como explicamos antes. Si Dios dice que todos hemos pecado, entonces es porque todos hemos pecado. ¿Quieres una muestra? Dios dice que el mentiroso no entrará en su reino y que Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, todo el que ha mentido, aunque sea una vez, ha actuado de la misma forma que Satanás. ¿Has mentido alguna vez? Ahora piensa, ¿quién es soberbio y altivo y quién sufrirá la ira de Dios en el día del Señor? Cosas terribles pasarán en el día del Señor. Dice la Biblia que en ese día el Señor raerá de la tierra a los pecadores. Será un día terrible de destrucción, miseria, temor, miedo. Habrá de parte del Señor cólera, crueldad, furia, furor, indignación, ira. Las naciones serán castigadas. Pedro dijo, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
guerra entre fuerzas espirituales. Ese día se desencadenará una batalla terrible. Juan dice en Apocalipsis que las naciones serán engañadas por 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca de Satanás. Y añade que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa confrontación será terrible y en ella el anticristo y el falso profeta serán los primeros a ser lanzados vivos al lago de fuego. Joel dice sobre ese día, expresando el deseo de Dios de que la gente se arrepienta: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cómo será físicamente el día del Señor? Los profetas dicen que ese día durará 24 horas y que será un día de tinieblas, nublado como de tormenta, y las cosas se sucederán de forma vertiginosa. La Biblia dice que los cielos, refiriéndose al tercer cielo, que fue afectado por la rebelión de Lucifer, pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Por eso dice la Biblia que esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Zacarías habla en detalle del momento en que el Señor Jesús pisará la tierra diciendo: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En el siguiente vídeo compararemos este Día del Señor con el momento del arrebatamiento de la iglesia y se podrá apreciar la diferencia entre uno y otro. Día de mucha matanza. Juan el apóstol dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fijémonos que dice que ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, que es una forma más de aludir al castigo que traerá el Señor Jesús cuando llegue el día de Jehová o el día del Señor. En el capítulo 19 de Apocalipsis, hablando de ese día, dice Juan: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cuándo vendrá el día del Señor? Pablo nos explica que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Como hemos visto en muchas ocasiones, el imperio del anticristo será un gobierno tiránico que matará sin piedad a todo el que se le oponga. Llegará un momento en el que la gente esté tan sometida que ya no podrá luchar contra la tiranía. En ese momento el anticristo y sus socios pensarán que han conseguido implantar la paz y seguridad. Lee la carta de la ONU. Pero no se refiere a paz y seguridad para el pueblo, sino para su gobierno, ya que nadie se le opondrá. La masacre de esa bestia descrita por Daniel será tan grande que probablemente nadie podrá resistirle. Pero el Señor Jesús dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto nos lleva a pensar que en ese momento será cuando venga el Señor en el día del Señor y los destruya. Como ladrón en la noche. Probablemente las personas que se sometan a ese gobierno por la fuerza para no tener problemas tendrán un cierto margen de maniobra porque se someterán a las exigencias cada vez más terribles del anticristo, como ocurre hoy día en el mayor país oriental. Aunque los juicios de Dios estarán siendo derramados y no será fácil vivir en tanta tensión. Pero dice que la gente estará como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, estarán intentando llevar la vida como puedan. La expresión como ladrón en la noche habla directamente a los judíos, ya que alude a que cuando los sacerdotes tenían que hacer guardia en el templo, a veces iba el sumo sacerdote a ver si se habían dormido. Si encontraba alguno durmiendo, encendía una tea y quemaba su ropa. El sacerdote salía despavorido y desnudo, cosa que dejaba en evidencia su falta de celo por su obligación en el templo. Cuando se habla de la venida del Señor en el día del Señor o segunda venida, se usa esta expresión, ya que se supone que los que esperan al Mesías, es decir, principalmente el pueblo judío, están atentos a su venida, y ese día no los cogerá de sorpresa como pasaba con los sacerdotes que se dormían.
Para los que no lo esperan, en cambio, será como en los días de Noé, que no se dieron cuenta hasta que empezó a llover. Pero entonces era tarde, porque Jehová había cerrado la puerta del arca. Ya no había salvación. ¿Hay cómo escapar de ese día tan terrible? La palabra en Romanos 5:9 dice: estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A todos los que han creído en Jesús se les ha hecho hijos de Dios y por ello parte de la iglesia de Cristo, que será arrebatada antes del derramar de la ira. Esa ira no está sobre la iglesia, puesto que son personas que han creído. Recordemos lo que dice Juan: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el arrebatamiento de la iglesia es asunto para el próximo capítulo, que es el último de esta serie de 3. Si no has visto el artículo o vídeo anterior, hazlo para que entiendas el hilo de este importante asunto. Luego suscríbete al canal de vídeos o a Telegram para ser avisado cuando lance el último capítulo de esta serie. El tiempo es corto y urge tomar la decisión más importante de la vida de una persona. Dice así la palabra de Dios: como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.